Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Es para nosotros una gran bendición saludarlos con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Buenas noches, pastor. Amén. Qué bendición contar con la presencia de nuestro Dios en esta reunión. Gloria a Dios. Tenemos un Dios de fe, un Dios que siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Este Dios de fe siempre nos regala a cada uno de nosotros ese don de fe que nosotros podemos crecer delante de su presencia. Necesitamos más fe cada día para enfrentar cada uno de los retos, dificultades. Y sabemos algo muy claro, amada iglesia, con la fe que Dios ha colocado en nuestros corazones, y la fe que Dios ha aumentado con su Santo Espíritu en nuestras vidas, nosotros en el momento no podemos palpar las cosas, no podemos ver las cosas, pero con esta fe sí podremos tener lo que necesitamos tanto en nuestra vida, lo que deseamos tanto en nuestra vida. Y la fe, sabemos que Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros y quiere que la usemos para que la gloria de Dios se manifieste en todo lo que emprendamos. Y podemos entrar con fe, orando, creyendo a lo que Dios nos escucha, Dios hace por nosotros cuando nosotros oramos. Por eso vamos a orar con fe, creyendo que Dios está atento de cada uno de nosotros. Amén. Así que en esta noche nuestra invitación es a disponer nuestro corazón para que sea el Señor obrando y ministrando por medio de su Santo Espíritu. Cierre sus ojos y vamos a levantar nuestras manos y abrir nuestro corazón y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche una vez más nos acercamos a tu presencia, nos acercamos, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti. Padre, nos acercamos para decirte gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por cada una de las bendiciones que nos has dado. Muchas gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Gracias, Señor, porque aunque nosotros te hemos fallado, tú has permanecido fiel para con nosotros, Padre. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos toda gloria, honra y honor, Señor, a ti que eres nuestro Dios poderoso, mi Señor. En esta hora te pedimos, precioso Dios, que hables a nuestros corazones por medio de tu maravillosa y poderosa palabra, Señor, que la unción preciosa del Espíritu Santo esté descendiendo sobre cada hogar, Señor, sobre cada lugar donde esta palabra es predicada, sobre este lugar, Señor, que la unción poderosa del Espíritu Santo haga cosas preciosas en esta noche, en cada corazón, Señor, que seas ministrando, que seas levantando, que seas fortaleciendo cada vida, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno, Señor, por tanto colocamos la necesidad de cada oyente, colocamos la necesidad de tu pueblo, de tu iglesia en tu presencia, mi Rey, porque tú eres, Señor, el que suple nuestras necesidades, necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades económicas, toda la clase de necesidades, tú eres quien las suple en nuestra vida, mi Dios. Por eso venimos a ponerlas delante de ti, Señor, las ponemos a tus pies, bendito Rey de la gloria, y te pedimos que por medio de esta palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo ministrando a esas necesidades, mi Rey, que sea tu Espíritu Santo ministrando los corazones, que estos hogares, que este lugar y esos lugares donde esta palabra se escucha sean inundados del poder del Espíritu Santo, que fluya el río de Dios en esta noche, Señor, que fluya la presencia tuya, mi Señor, de una manera sobrenatural, trayendo, Señor, bendito Dios, cosas maravillosas para tu iglesia, para tu pueblo, mi Rey. Vamos, levanta tus manos ahí, dile, Señor, háblame por medio de tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, porque tu palabra es la que me guía. Vamos, dile, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha esa palabra para obedecerte, mi Señor, Dios de la gloria. Ministra en los corazones, Señor, bendito Rey, y por medio de tu palabra haz cosas maravillosas en cada uno de nosotros, mi Señor. Te damos gloria, honra y honor, Señor, por tu palabra, y te pedimos, háblanos en esta noche, Espíritu de Dios, y ministranos preciosamente en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es bonito sentir la presencia del Señor cuando nosotros oramos creyéndole al Señor. Él se manifiesta a favor de cada uno de nosotros y se mueve en medio de cada uno de nosotros. Por eso preparémonos también para leer la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a leer para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí en el segundo libro del profeta Samuel, segunda de Samuel, capítulo 15, verso 13 al 23, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu
Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y era la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la ciudad. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de nacer hoy de nuevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde tú puedas ir, y tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó Itaí geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey todo, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Este hermoso pasaje nos muestra algo importantísimo en medio de la sociedad que hoy en día sufren hombres y mujeres, que es el trabajo en equipo. En el trabajo en equipo tenemos una deficiencia tan grande, pero vemos la lealtad como este hombre llamado Itaí, el geteo. Era un hombre que no pertenecía a la nación de Israel, pero mostró una lealtad, una fidelidad a David tan grande que en los momentos de crisis nos quiere enseñar el Señor cosas maravillosas. Por eso es importantísimo ver que la gran crisis que hay en medio de la sociedad hoy en día, en las empresas, en todo lugar, en medio de la iglesia, muchas veces es la falta de trabajar en equipo. El trabajar en equipo es una deficiencia tan grande, y necesitamos mucha fe también para poder tomar los principios de lo que Dios nos ha dado para poder marcar diferencia. Podemos encontrar que cuando se levanta la adversidad, porque aquí David se había levantado la adversidad, su propio hijo se había levantado, y cuando se escucha que alguien toma fuerza para ir contra un rey, y nosotros podemos encontrar que el rey David no estaba mal en Israel. Israel estaba en los momentos cumbres, en los momentos de mejor desarrollo, en los momentos de mejor adoración a Dios, en los momentos en los cuales su economía estaba sustentada por la mano poderosa de Dios, eran prosperados sus caminos, los ejércitos enemigos habían sido derrotados, y David gozaba, todo el pueblo, con el amparo de David, esa bendición gloriosa que Dios les había dado. Y cuando se levanta Absalón, pues muchos se unen y se levantan para en contra de lo que ya estaba estable, porque la gente muchas veces cuando está la organización, pues no quieren manejar los propósitos y los destinos de los cuales Dios nos ha enseñado a cada uno de nosotros que tenemos que ejecutar. Para eso es importantísimo saber que para trabajar en equipo es muy importante que cada uno de nosotros sepamos y conozcamos el sentido para dónde vamos. Por eso cuando nosotros vamos a elegir a alguien que va a dirigir nuestro municipio, o va a dirigir nuestro departamento, o va a dirigir nuestra nación, necesitamos conocer qué sentido tiene, para dónde va, cuál es el propósito de llegar a ese mandato, y de acuerdo a eso nosotros podemos también elegir o negarnos a elegir a esa persona. Esa es la parte
muy importante del voto popular que nosotros tenemos para elegir a un candidato en la parte popular. Y es importantísimo que nosotros conozcamos el sentido, para dónde queremos caminar, qué es lo que se quiere hacer. Por eso muchas personas, cuando no se conoce el sentido, qué es lo que se está haciendo, es fácil que otra persona venga y le influya con pensamientos negativos, le influya con cosas adversas. David tenía toda la adoración a Dios, buscaba la presencia de Dios, tenía a Dios a su favor, y Absalón era un rebelde, se había apartado de las cosas de Dios, había asesinado a su propio hermano, era una persona en la cual la gente no miraba el historial de lo que él tenía, sino que se quiso unir a lo que él les ofrecía, a la falsedad que les tenía en el corazón. Y más David, en su rectitud, pues ve que algo tan importante que Dios le iba a mostrar era la lealtad de muchas personas en medio de la dificultad. Algo importante también que nosotros necesitamos saber como iglesia es que cada uno de nosotros también tenemos que ser personas que siempre Dios quiere darnos cosas nuevas. Eso es el cambio. Hay cambios constantemente en nuestra vida. El de nosotros hace 20 años no es igual a lo que es hoy en día. Por eso cada año va cambiando las cosas, cada día va cambiando, hay tecnología, hay muchas cosas, y cuando alguna persona es reacia al cambio, pues atrasa muchas cosas, se atrasa a ellas mismas. Acordémonos, hace muchos años para muchos creyentes el televisor era la caja del diablo, y hoy en día es una de las mejores herramientas que se tiene para llevar el evangelio al mundo, y hay muchas cosas que sí no se deben ver, pero la gran parte que nosotros podemos aprovechar de la tecnología es para anunciar las buenas nuevas de salvación y llevar las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el cambio es importante, y para tener la persona ese corazón para poder cambiar en la historia, para poder cambiar en su propia vida, necesita ser valiente. La valentía es algo muy importante, y una persona que es valiente es una persona que enfrenta los retos en la vida para cambios a mejorar, no cambios a empeorar. El cambio es un mejoramiento continuo de la vida para traer mejores cosas a favor de cada uno de nosotros. Por eso nosotros como cristianos siempre honramos, glorificamos a Dios, y también bendecimos a aquellas personas que traen el beneficio al medio de la comunidad, a medio de la sociedad. Nosotros tenemos la responsabilidad de estar orando y también declarándole y pidiendo misericordia de Dios cuando las cosas no marchan de la forma en la cual Él nos ha ordenado. Por eso el cambio es importante cuando está bajo los principios y los parámetros de Dios. Los cambios son importantísimos en nuestra vida. Aquí los que venían con Absalón persiguiendo a David, pues eran personas que querían un cambio, pero un cambio sin destino, un cambio sin propósito, un cambio sin tener algo importante en la vida, en el cual Israel iba a tener una mejor bendición. Tenían a uno de los reyes que hoy en día es uno de los mejores reyes que ha tenido Israel, que es el rey David. Y tenían la bendición en todas las áreas económicas, sociales, del ejército. Era siempre temido en todos los lugares con los ejércitos vecinos y todo, porque Dios lo respaldaba en todo lo que él emprendía. Y era muy prosperado y tenía bendiciones gloriosas. Más, el cambio venía con la adversidad, el cambio venía con las personas que no querían honrar y glorificar lo que Dios ya estaba estableciendo en medio de la sociedad. Y el punto principal que podemos encontrar en este pasaje, en la falta de lealtad de su propio hijo llamado Absalón, en la lealtad de un hombre que ni siquiera era del pueblo de Israel, ni siquiera era judío, era geteo, y Itaí era un hombre geteo, y este hombre mostró una lealtad tan importante que él no la tenía ni su propio hijo, ni el propio hijo de Salomón, de David, tenía esa bendición tan maravillosa de lealtad. Absalón era una persona rebelde, una persona que estaba buscando detrás de la puerta de la casa personas, convenciendo a muchas personas para que en el momento oportuno levantara la mano contra el rey. Por eso, una de las cosas muy importantes para poder gestionar y poder trabajar en equipo, para poder trabajar en medio de la iglesia, para poder trabajar en el lugar donde nos contraten, es ser leales. La lealtad es muy importante para nosotros como iglesia. La lealtad es un compromiso que la iglesia, nosotros como iglesia debemos tener, ser leales en todo lo que emprendamos. Y esa lealtad es tan importante para nosotros en lo que emprendamos, y ese es el principio en el cual Dios nos quiere mostrar
hoy esa gran bendición a favor de cada uno de nosotros. Lealtad normalmente, cuando usted la encuentra en el diccionario, busca lealtad, es una obligación, dice claramente en lo que es el significado de lealtad, es una obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su estado, a su monarca o al prójimo o a su empresa o a la iglesia. Eso es lealtad, en la cual nosotros debemos tener, un sujeto está leal a su empresa, está leal a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es leal a las cosas en las cuales Dios quiere hacer maravillosas bendiciones con cada uno de nosotros. Claro que sí, la lealtad es algo a lo cual el Señor nos llama, que nosotros tenemos que tener nuestro corazón abierto para ser leales al lugar donde Dios nos ha puesto, en el trabajo, en la iglesia, en nuestra familia. Todo lo más importante para nosotros, para que puedan confiar en nosotros, es ser leales. Encontramos aquí un pasaje de Absalón, y Absalón no estaba de acuerdo en las cosas que hacía su padre, y de hecho nosotros podemos no estar de acuerdo en las cosas que de pronto nos están diciendo, es verdad, pero la actitud de Absalón no fue la correcta, porque no está mal que Absalón no estuviera de acuerdo, porque su padre sí había hecho cosas que lo habían hecho dolor en su corazón, sí, es verdad, pero la actitud con que él asumió las cosas, queriendo rebelarse contra su propio padre y hasta quitarle su reinado, eso estaba incorrecto. Entonces lo que Absalón hizo aquí fue un acto de deslealtad, porque cuando algo no nos gusta, iglesia, nosotros no es que nos callemos y todos nos tenemos que decir sí, correr, no. Cuando algo no nos gusta, debemos con respeto acercarnos y declarar nuestra opinión, no obligando al otro que tiene que cambiar por lo que nosotros pensamos, no, pero sí haciendo saber con rectitud y con decencia lo que estamos pensando o lo que nosotros creemos. Entonces, porque nosotros, una cosa es que seamos leales, es verdad, y no quiere decir que para ser leales todos tenemos que tener el mismo pensamiento, no, pues una persona puede estar diferente, pero si se revela, ahí está el problema, que fue lo que le pasó a Absalón. Entonces nosotros algo que tenemos que hacer es ser leales, ser sinceros, ser verdaderos en donde quiera que nosotros estamos, donde nos ha puesto el Señor, porque la lealtad es algo hermoso que nos hace prosperar. Iglesia, cuando una persona es desleal, lo que la persona hace es como volverse hacia atrás. Es que la Biblia nos habla, pastor, acerca del hombre de doble ánimo, que hoy en día está feliz y al otro día ya está que se muere, está triste, está desesperado. No, nosotros tenemos que ser, como dicen por ahí, de una sola pieza, tenemos que ser firmes. Y de eso se trata la lealtad, de nosotros ser firmes en el lugar y con las personas que Dios nos ha puesto en las cosas que nos ha enseñado el Señor, ser leales, ser transparentes, estar allí al pie de esa persona, guardando la espalda de esa persona con lealtad. No es que por delante nos presentamos de una forma y ay, creemos que sí y estamos endulzando a la persona, pero por detrás estamos hablando mal y estamos diciendo que no estamos de acuerdo o alguna cosa. Eso está mal. Nosotros debemos ser leales con las personas. Por eso decía, si hay algo que de pronto no nos gusta, con todo el respeto debemos acercar y decir nuestra opinión, porque no está mal que usted dé su opinión, pero aprendamos a ser leales, porque si hay algo que nos enseña el Señor es la lealtad. Aleluya. Eso de lealtad es tan importante en la vida, que cada uno de nosotros podemos ser leales, y el deseo de Dios es que seamos leales primeramente con Él y también en medio de la sociedad y en su congregación, en su iglesia. Y en la lealtad es importante lo que la pastora nos decía, es importantísimo saber expresar las cosas que nosotros pensamos, y si somos refutados con una verdad, pues es aceptar la verdad, porque quizás en lo que nosotros pensamos estamos equivocados. De hecho, si Absalón hubiese comentado las cosas, David le hubiese comentado qué había pasado y cómo era el amor de él por sus hijos y todo lo que había pasado, y lo que él quería era el capricho de su corazón, y por eso fue desleal con su propio padre. En la lealtad entonces es importantísimo expresar las cosas correctamente, como nos decía la pastora, pero si nos comentan las cosas es saber expresar lo nuestro, y si lo nuestro es mejor es apelar y declarar las cosas cómo pueden funcionar mejor con lo que Dios nos ha regalado, con la idea o las cosas en las cuales Dios ha dado, es
ese don, ese talento, esa habilidad para poder cambiar, para poder mejorar, para poder hacer mejor las cosas. Y cuando si pronto nos dicen lo contrario, que no aceptan lo que nosotros deseamos porque nos dan mejores argumentos, pues eso también es lealtad, es aceptar que nosotros no lo sabemos todo, es aceptar que otros saben muchas cosas también, y si unimos los dos, pues sacamos todas las cosas adelante y las cosas empiezan a funcionar mucho mejor. Por eso hay tres pilares importantísimos sobre la lealtad. El primer pilar importantísimo sobre la lealtad es la fidelidad. Una persona fiel es aquella persona en la cual está acondicionada para aportar en las bendiciones en las cuales está puesto, en el lugar donde está puesto, en el lugar donde está ejerciendo algo o está ejecutando algo. Esa fidelidad muchas personas no la valoran, pero normalmente nosotros en Cristo Jesús debemos valorar la fidelidad de las personas. Una fidelidad de las personas es normalmente con los hechos, con las ejecuciones, vemos cuál es la fidelidad de cada persona. Es una persona en la cual se comporta en todos los momentos, en los momentos difíciles, en los momentos adversos, muestran esa fidelidad. En medio de cuando vienen los problemas, viene la dificultad, se conoce quiénes son fieles y quiénes no son fieles y quiénes son infieles. Por eso podemos encontrar fácilmente que en el momento cuando Absalón manda a llamar a los generales y empieza a hacer incienso, altar a Jehová, y empieza a hacer todas las cosas para ir contra su padre David, allí se revelaron todos los infieles, todas las personas infieles, porque no hubo ninguna persona que se llegara, no, mire, vamos y hablamos con David, vemos y concertamos estas cosas, hablemos estas cosas para ver cómo mejoramos, pero no, antes se unieron, todos vamos contra David. Y David era una persona sabia, una persona inteligente, una persona que le tenía temor a Dios, y por eso él podía enfrentar ahí en el lugar donde estaba en Jerusalén, podía enfrentar a su hijo que venía con esos ejércitos, pero él dijo, no, cae la ciudad o vamos a exterminar al pueblo, mejor huyo de este lugar. Y huyó de uno de los momentos más difíciles de la vida de David, es ese momento es uno de los momentos más difíciles de la vida de David. En los momentos más difíciles de la vida de cada uno de nosotros, Dios nos va a mostrar la fidelidad de nosotros para Él, primeramente de nosotros con Él, porque Él siempre es fiel con nosotros, pero nosotros vamos a mostrar en medio de la adversidad cuál fiel somos, cómo somos de fieles y quiénes nos acompañarán en ese momento difícil de nuestra vida, porque todos nosotros pasamos algún momento de adversidad, algún momento de crisis, algún momento de problema, y ahí es donde se muestra la fidelidad de las personas. Por eso uno de los pilares principales de la lealtad es la fidelidad. El otro pilar importantísimo es el honor. El honor es algo tan importante porque el honor son personas en las cuales viven y tienen pasión por vivir con reglas, estas reglas que dan estándares de honor en la vida de las personas. Esas reglas que dan estándares de honor en la persona son las cosas en las cuales nosotros tenemos los principios más importantes, las reglas más importantes para que nos dé esas personas honorables, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros a ser personas que honremos a Dios, y en la honradez, entonces, cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos enseña a cada uno de nosotros a ser personas que empecemos a ejecutar la palabra en nuestras vidas, y somos honrados también en medio de las personas porque hacemos lo que a Dios le agrada. Toda la Biblia no está en ningún momento hecha para hacerle daño a alguien. La Biblia siempre está escrita para que nosotros podamos bendecir la sociedad, bendecir al hermano, bendecir la iglesia, bendecir las personas. Es importantísimo tomar los principios bíblicos para prosperar, para ser bendecidos, para que Dios muestre las cosas que aún hay adormecimiento en nuestra vida y que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar en nuestra vida, y eso necesita estándares de honor. Estándares de honor son importantísimos en medio de la iglesia, en medio de nuestra vida. Y hay algo importante en la vida, y uno de los pilares importantísimos de la lealtad es la gratitud. La gratitud es una de las bendiciones más grandes que Dios ha puesto en los corazones de los creyentes. Un creyente que es agradecido es un creyente prosperado, es un creyente que va de más a más, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cuando somos agradecidos porque nosotros no tenemos las cosas, por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Es cuando nosotros reconocemos que no somos nosotros. Eso es gratitud para con Dios, que Él es el que nos da la bendición para podernos levantar, que Él es el que nos da la bendición para poder
podernos sustentar, que Él es el que nos da la bendición para podernos levantar y ser instrumento de Él en este tiempo, que Él es el que nos da la vida para poder desarrollar ese don, ese talento, esa habilidad a través de un contrato, a través de algún desarrollo de alguna empresa o algún negocio que Dios ha colocado en nuestros corazones. Esa es la gran bendición que Dios nos regala a cada uno de nosotros, ser personas agradecidas porque Él nos ha dado ese don, ese talento, esa habilidad, la vida para poder desarrollar esas cosas. Y si Dios nos da esas cosas, qué bendición tan maravillosa. Nosotros podemos encontrar personas con grandes conocimientos y tienen adversidad física y no pueden desarrollarlos por alguna adversidad física, y Dios nos ha dado esas bendiciones tan maravillosas. Por eso debemos ser agradecidos con Dios. La persona que es agradecida es una persona que normalmente muestra fidelidad. Una persona que es agradecida muestra honor en todo lo que emprende. Por eso el agradecimiento incluye la fidelidad, el agradecimiento incluye el honor. Por eso es importante para nosotros ser agradecidos. Una persona agradecida con Dios es una persona que es prosperada. Por eso nosotros todo le damos la gloria a Dios por nuestro alimento, le damos la gloria a Dios por el sueño, por el descanso, por el nuevo día. Somos agradecidos con Dios. Por eso nuevas son sus misericordias cada mañana. Oh Señor, ¿por qué? Porque somos agradecidos y Él nos da nuevas cosas cada día. Cada mañana son nuevas en nuestra vida esas maravillosas misericordias a favor de cada uno de nosotros. Por eso nosotros podemos encontrar que una de las personas más agradecidas en la Biblia fue David. David fue una persona tan agradecida con Dios, por eso llegó a ser conforme al corazón de Dios. Tenía muchos errores, cometió muchísimos errores, como la pastora nos acaba de hablar. Él tuvo muchos errores, pero él siempre iba delante de la presencia del Señor. Algo importante que David entonces nos enseña a cada uno de nosotros es que David fue una persona que se dejó dirigir por Dios, y en medio de la sociedad, él, cuando antes de tener ese gran ejército, ser ese gran rey, él pasó por muchas dificultades. David fue una persona que era perseguida, aún por sus hermanos, rechazado por su padre, perseguido por el rey Saúl, y él se encuentra un día en la cueva de Adulam. Y allí llegan los pobres de espíritu, los endeudados, los amargados en espíritu, mejor dicho, lo que no tenía un futuro importante en la vida de ellos. Y David allí los toma, los prepara, les habla de Dios, les aconseja las cosas de Dios. Vio cómo Dios había fortalecido su vida y de lo vil, detrás de la majada, Dios lo había levantado y lo había puesto con ese general, ese gran guerrero, ese hombre que podía enfrentar a ese gigante sin ningún temor. Ese hombre que podía enfrentar a cualquier ejército sin ningún temor, porque tenía la confianza puesta en el que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso David toma a esos hombres y les influye lo que Dios había hecho en su corazón. Les influye la palabra, les da esa palabra. Y esos endeudados, esos amargados en espíritu, aquellas personas que estaban tremendamente en adversidades físicas y emocionales, son transformados y se convierten en los grandes valientes de David, en esos grandes valientes de David. Y eso es una gran bendición, porque David era tan agradecido con Dios que no solo lo hizo con él, sino lo hizo con su ejército también. Por eso tenemos la seguridad de que Dios quiere hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros nos levantemos, pero cada uno de nosotros nos vamos a levantar y vamos a ser triunfantes, vencedores, cuando somos leales a lo que Dios nos ha dicho, cuando tenemos honor con las cosas que Dios nos ha dicho y somos agradecidos con las cosas que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros. Por eso esa transicionar de ese cambio en nuestra vida, de ser hombres y mujeres que busquemos la lealtad, es importantísimo saber que introducido intrínsecamente está la lealtad en nuestros corazones, busca en cada uno de nosotros el desarrollo de esa maravillosa bendición de fidelidad, de honor y de agradecimiento en nuestra vida. Cuando empezamos a ejercitar eso en nuestra vida, nos convertimos en instrumentos maravillosos de Dios. Cuando usted es agradecido con las cosas de Dios, de una manera sobrenatural, Dios empieza a hacer cosas maravillosas. Sea agradecido con las cosas de Dios, sea agradecido con lo que tienes hoy. Hay gente que está luchando por tener lo que nosotros ya Dios nos ha regalado. Hay gente que está luchando, está ayunando, está buscando una revelación maravillosa de Dios, y Dios te la da a ti, y a veces ni siquiera la aprovechan esa gran bendición. Por eso muchas personas ni siquiera se congregan, ni siquiera oran, ni siquiera buscan, porque ya creen que todo lo tienen
Y cada uno de nosotros debemos buscar la gloria y la bendición maravillosa del Señor en esa lealtad que Dios ha colocado y que en nuestro corazón produce fidelidad, produce ese honor, produce ese agradecimiento en todo lo que emprendamos. Eso somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia que se levanta a ser leal con nuestro Dios Todopoderoso. Y Dios que está en el reino de los cielos nos escucha, nos levanta, y así como David levantó a un gran ejército, Dios también nos va a levantar a cada uno de nosotros, porque nosotros somos los hijos de Dios, y los hijos de Dios nos levantamos de gloria en gloria, de poder en poder, por eso vamos de más a más, y somos los hijos de Dios que tenemos esas grandes bendiciones, amada pastora. Claro que está diciendo usted un punto muy importante, pastor, y es algo de la fidelidad, porque la fidelidad es muy importante para el Señor. Aún Él dice en su palabra, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanecerá fiel. Algo que Dios nos enseña es esa fidelidad, porque es que mira, tú y yo le fallamos al Señor de una manera tremenda en muchas cosas, pero a pesar de que le fallamos al Señor, Él sigue siendo fiel con nosotros y Él espera que nosotros seamos también fieles. Y un ejemplo que nos da aquí la palabra, como nos decía el pastor, es David. David era un hombre fiel al Señor, aunque le falló, aunque hubo muchas situaciones difíciles que él pasó, siempre era fiel al Señor. Imagínese con todo, cuando tuvo sus triunfos le daba la gloria al Señor, aun cuando estuvo en la cueva allá de Adulán, cuando estuvo desesperado, lo que él decía no era renegarse contra el Señor, sino lo que él decía era: Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, él siempre estuvo mirando a Dios, estuvo mirando la fidelidad de Dios para tratar él de ser fiel también con Dios. Y a nosotros nos corresponde también ser fieles. Nosotros encontramos dentro de la palabra todos los hombres que fueron fieles al Señor. No fue porque todo iba súper chévere y todo era fiesta y cosas y celebraciones. No, había dificultades, ¿verdad, pastor? Había momentos difíciles. Abraham, miramos a Abraham. Abraham fue un hombre fiel al Señor. A pesar de todas las circunstancias, él siempre, a pesar de que veía que pasaban los años y todo, guardaba la esperanza y era fiel al Señor. Encontramos todos los siervos que realmente fueron bendecidos por el Señor, es porque había fidelidad en ellos. Nosotros también tenemos que ser hallados esos siervos fieles, dice la palabra del Señor. Debemos tener fidelidad con nuestro Dios, ser sinceros, tener ese agradecimiento, como nos hablaba el pastor y decía, bien la palabra del Señor nos dice que entremos por sus atrios con acción de gracias y alabanza, o sea, ese momento agradecido, ser nosotros agradecidos, iglesia, porque la verdad, si no fuera por el Señor en este momento no estaríamos acá. Es la gracia de Dios, es el favor de Dios, es la ayuda de Dios. Mire que usted puede ver las circunstancias en que se encuentran muchas personas, otras personas, pero su vida y la mía es muy diferente. ¿Por qué? Porque somos agradecidos con Dios y la bendición, el agradecimiento ante Dios trae bendición a ti, trae bendición a tu casa. Por eso tenemos nosotros que ser de un corazón agradecido, dándole gracias al Señor. Dice la palabra que debemos dar gracias al Señor por todas las cosas, aún, iglesia, por las que son difíciles, por los momentos difíciles que estamos pasando o que pasamos o pasaremos, por ellos también debemos darle gracias al Señor, porque el Señor en todo tiene un propósito, como lo hemos dicho. Entonces siempre, iglesia, que tengamos un corazón agradecido y fiel para con el Señor. Aleluya. Amada iglesia, es una palabra maravillosa la que Dios nos regala en esta noche, donde nos muestra que David era fiel para con Dios y Dios lo prosperaba, lo bendecía, pero podemos encontrar que en medio de la adversidad Dios siempre nos quiere exaltar y en medio de la adversidad Dios quiere ver la fidelidad de cada uno de nosotros para con Él, esa fidelidad para con Él, esa lealtad para con Dios, esa tener honor en medio de las cosas difíciles para con las cosas de Dios. Ser agradecido con Dios tiene su recompensa y Dios quiere recompensar a cada uno de nosotros por la lucha, el problema, las dificultades que estás pasando, y usted ha permanecido fiel a Jesús, fiel a los principios del Señor. El enemigo ha puesto muchas cosas, el enemigo ha querido acabar con su vida, el enemigo ha querido acabar con su familia, el enemigo ha querido acabar con su economía, el enemigo ha querido acabar con su fidelidad, con su felicidad tan grande que tiene en su corazón. El maligno ha querido acabarla, pero yo quiero decirte en esta noche que Dios nos ha traído con esa palabra para decirte que en medio de las adversidades Dios muestra
lo que es fiel realmente. Dios muestra lo que es de honor realmente en medio de las dificultades. David, como ese gran hombre de Dios que había pasado por muchas circunstancias de gran guerrero, era un hombre guerrero, era un hombre que enfrentó al gigante Goliat, lo venció, era un hombre que enfrentó ejércitos. David no le tenía miedo ni a ningún hombre ni a ninguna mujer en la guerra. Era un hombre de guerra, era un hombre de pelea, pero estaba pasando uno de los momentos más difíciles de su vida porque estaba enfrentándose a su propio hijo que se había levantado. Fue uno de los momentos más difíciles de la vida de David. Por eso, en medio de la crisis, Dios purifica muchas cosas. Los momentos difíciles que estás pasando, Dios le permitió ver muchas cosas que no sirven de su vida, muchas cosas que necesitamos rechazar, muchas cosas que necesitamos cambiar, muchas cosas que necesitamos mejorar. Por eso debemos ser agradecidos. Este pasaje, en esta maravillosa introducción que Dios nos regala a las bendiciones de agradecimientos con Dios por todas las cosas. Cuando usted te ve y le dice: Dios, ¿cuál es el propósito por el cual estoy pasando por esta dificultad? Estoy en esta lucha, tengo esta necesidad. ¿Cuál es el propósito? Y Dios te va a mostrar y Dios te va a sacar en victoria. Por eso David vio cuál era la purificación de todo el pueblo que era leal a él, la purificación de todos los que realmente iban a estar con él, los que realmente iban a estar con él en todo lo que él emprendía a hacer. Por eso, en medio de la dificultad, muestra a Dios cuál es el verdadero carácter de cada persona, el carácter que nos enseña a seguir obedientes en lo que él ha declarado a favor de cada uno de nosotros. Amada iglesia, este pasaje nos enseña que un hombre, Itaí, Geteo, que no pertenecía, no tenía la ley en su corazón, pero la obedecía, no tenía la razón para seguir a David, pero lo seguía por lo que él era, por lo que era el ungido de Jehová, porque era ese gran hombre que había marcado diferencia en ese siglo, en ese tiempo. Era un hombre importantísimo. Itaí fue un hombre fiel a David. Y podemos ver la recompensa también que David le permite que vaya y le permite que siga con él, le permite que siga siendo ese gran hombre de acompañamiento en las grandes hazañas de David. Por eso es importante para cada uno de nosotros saber que en medio de lo que estás pasando, Dios quiere sacar muchas cosas. Dios quiere mostrar muchas cosas buenas y también muchas cosas que no sirven para que usted camine en lo sobrenatural de Dios. Dios quiere que usted manifieste esa lealtad y ese agradecimiento con Él. Vamos a orar siendo agradecidos con Dios en esta hora. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias, Señor Jesús, porque ha purificado nuestros corazones, nuestras vidas, en medio de esta necesidad, en medio de este problema, en medio de esta angustia, Dios. Gracias, Dios, porque a través de este pasaje nos muestra que hombres leales como Itaí, el Geteo, nosotros también tenemos que ser leales a ti, Señor, en medio de una crisis mundial donde los principios y valores bíblicos, el enemigo quiere destrozarlos y muchas personas con muchas bendiciones económicas, Señor, quieren atentar contra los principios cristianos, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayude a permanecer fieles a ti, que nos ayude, Señor, a crecer en lo sobrenatural tuyo, que nos ayude a afirmar nuestros corazones a los principios tuyos, Señor, a ser leales a ti, Señor, esa lealtad a las cosas tuyas, que nos produzca fidelidad, que seamos honorables delante de tu presencia, Señor, porque de gran honor somos delante de tu presencia. Por eso te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que estás haciendo. Bendice a aquella persona que está enferma, sánala en esta noche. Bendice a esa persona que está siendo oprimida, libértala por el poder de la gracia, de la sangre poderosa, color carmesí de nuestro Señor Jesucristo. Lo declaramos libre de esa brujería, hechizos, conjuros y rezos. Y declaramos nuestras vidas sanas por la llaga de Jesús. Y declaramos que la gloria preciosa de tu Santo Espíritu está con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición tan maravillosa es que nosotros podamos compartir una palabra en los días miércoles llegando hasta su hogar. Vamos a pactar también con el Señor de esa ofrenda en esa cajita de fe
y luego cuando nos congregamos la podemos traer y presentarla en el alfolí. Es lo que Moisés recibió de ordenanza, y hoy en estos servicios virtuales nosotros podemos pactar con el Señor para que Dios empiece a operar, y Dios hará grandes cosas. Dios reprende al devorador, Dios hace que las cosas de adversidad que el enemigo tiene planeadas, se lo reprende y no deja que nada te pase a ti, ni a tu familia, ni tus bienes. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias por esta bendición tan maravillosa que nos da de dar para recibir medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. En el nombre de Jesús te pedimos que bendiga, Señor Jesús, al dador alegre con grandes bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración a las 9 de la mañana. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.